Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Necesitas reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Con el apóstol Fabián Rottenberg. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en el nombre de Jesús venimos una vez más delante de ti con acción de gracias. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por derramar tu gracia, tu amor, tu misericordia. Te rogamos en esta hora que seas tú hablándonos, que seas tú fluyendo en libertad y enviando tu palabra sobre nosotros. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, de todo lo que proviene de ti, Señor. En estos tiempos tan especiales queremos saciarnos de tu presencia, de tu palabra, de tus planes, de tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Sabe que en estos días Dios me tuvo, yo creo que me tuvo a la manera de Esdras, escudriñando y escudriñando y escudriñando la palabra. Dice la Biblia que Esdras inquiría en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cumplirla, para ponerla por obra y para enseñarle al pueblo las cosas que Dios le daba para que enseñe. Y el Señor en estos días me tuvo refugiado, recluido, analizando algunos pasajes que yo creo que son fundamentales para cada uno de nosotros. Cuando digo nosotros es para todos aquellos que tenemos hambre y sed de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual tenemos que estar atentos. Eso dice la misma Biblia allí en Pedro. Y una de las cosas que quiero trasladarles es, hay un versículo que está en Lucas capítulo 21, versículo 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hemos hablado ya en alguna oportunidad acerca de cuáles son estas cosas. Estamos en tiempos bien importantes, tiempos trascendentes. Pero lo interesante es que el Señor nos dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, tenemos que erguirnos y levantar nuestras cabezas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras cabezas no estaban levantadas. Y tal vez muchos se encuentran caminando desanimados, oprimidos, cabizbajos, meditabundo, decía uno por allí, pensando en que cómo puede ser, por qué me pasa esto y por qué está tan difícil la situación. Es decir, con la cabeza gacha, pateando latas, pateando lo que se te cruza por el medio. Pero yo hoy vine a decirte que es tiempo de levantar nuestra cabeza y de erguirnos, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. Y aquí empieza a jugar un papel muy importante nuestro corazón. ¿Por qué nuestro corazón? Porque quiero mostrarles Proverbios capítulo 4, acompáñenme, o si no, anótenlo. Proverbios 4, versículo 23, dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, sobre toda cosa, yo no sé qué están guardando. ¿Cuántos están guardando algo? Muy poquitos. Tienen que ser buenos administradores de las cosas de Dios. Bueno, por sobre todas las cosas que estás guardando, debes guardar el corazón. Debemos guardar el corazón. Y aquí dice ¿por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, yo creo que en este tiempo tenemos que comenzar a pensar estrategias para fortalecer, porque hay versiones que dicen fortalece
tu corazón. Y es interesante el tema. ¿Cuántos consideran que tienen un corazón fortalecido? A ver, en realidad, ¿qué será fortalecer el corazón? ¿Cuántos hacen ejercicio físico? Aquí me levantaron la mano un par que mejor voy a hacer de cuenta que no vi nada. No, cuando hablo de ejercicio físico no te digo ir al supermercado, hacer las compras, ir hasta el auto porque te olvidaste algo ahí. No. Ejercicio, ¿cuántos son de los que corren o de los que levantan pesas? Cruzan el canal nadando. Es decir, los que hacen verdaderamente ejercicio. Saben que si uno va a hacer ejercicio, en realidad cuando uno hace o va a practicar algún ejercicio de alto rendimiento, o se va a meter a practicar ejercicios donde está con un preparador, lo más probable es que una de las primeras cosas que le va a analizar o le va a pedir es que se haga un estudio del corazón. ¿Por qué esto? Porque cuando uno se mete a hacer ejercicios a nivel competitivo o a nivel exigente, es como que los músculos aguantan un poco más. Es decir, si usted no está acostumbrado y lo agarran a hacer ejercicios exigentes, lo más importante que lo primero que se le empiece a salir es el corazón. Y que se empiece a escuchar esa marcha, la, 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 la. La marcha fúnebre. Reprendemos, renunciamos. Pero hay una realidad. Nosotros ahora aterrizando esta idea o llevándolo al plano espiritual, de alguna manera tenemos que volvernos cardiólogos espirituales, porque vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Yo creo que algunos, mira, a mí me gusta observar en el tiempo de la alabanza y además de ver los hermanos cómo danzan, nosotros podemos danzar un rato. Pero imagínate que un día el tiempo de la alabanza se prolonga 2, 3 horas. ¿Cómo se ven ustedes si tuvieran que estar aquí a veces como hacen las hermanas y los hermanos de danza que tienen? ¿Cómo te ves? Gloria a Dios. Bueno, yo creo que ahí se empieza a ver cómo está el corazón a nivel carnal. Pero la Biblia, en algunos pasajes, nos deja ver, por ejemplo, acompáñenme a Santiago capítulo 5. Mirá cómo dice Santiago capítulo 5. Vamos a ver, déjenme buscar un versículo. Si tenemos la Biblia de las Américas, búscame la Biblia de las Américas porque quiero leerlo en esa versión. Santiago 5, 8. Dice en esta versión: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Es decir, como consecuencia que la venida del Señor está cerca, ¿qué tenemos que hacer? Ser pacientes, muy bien, y fortalecer nuestros corazones. En muchos pasajes, cuando el Señor nos habla de que su venida está cerca, de que son tiempos especiales, de las cosas del tiempo final, las cosas escatológicas, permanentemente nos hace hincapié en la necesidad de fortalecer el corazón. ¿Por qué será eso? Esto es como cuando en el libro de Josué, allí en el capítulo 1, creo que unas 4 veces le dicen a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué habrá pensado Josué? ¿Habrá pensado, si me tengo que esforzar es porque
se viene algo delicado. Si me están pidiendo que me esfuerce es porque lo que hay delante tengo que prestar atención. Quizá tengo que atravesar, que de hecho era lo que tenía que atravesar. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Supongamos que yo le digo, a ver, algún asistente, le digo, me dejé la Biblia abajo en el estudio de filmación. Y le digo, por ejemplo, aquí a Danilo, mira, anda a buscarme la Biblia que me dejé abajo de todo, pero cuando pases por el salón de abajo, por la escuelita, tené cuidado. Pero anda a traerme la Biblia. Pero le digo, en el piso de abajo, tené cuidado. ¿Qué pensará él? Cuidado, ¿qué está pasando? ¿Por qué me habrá dicho que tenga cuidado? ¿Qué habrá un Rottweiler? ¿Habrá un ladrón? ¿Un endemoniado? ¿Un zombie? ¿Vieron que ahora están de moda los zombies? ¿Qué habrá? Dirá. Pero, es decir, él no sabe qué, pero sabe que tiene que tener cuidado. Ahora viene Dios y nos dice, cuando vean que el tiempo se acerca, fortalezcan el corazón. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que ya estamos viviendo, se van a empezar a ver cosas que son muy marcadas en la Biblia, que son muy concretas y que de hecho ya las estamos viviendo. Cuando la palabra dice que en los tiempos finales, por ejemplo, una de las cosas que va a suceder, ¿sabes qué es? Que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Por causa del aumento de la maldad. Y es real que ya se ve un aumento de la maldad, pero a índices o a grados muy altos. Entonces es como que hay cosas que tengo que tener en cuenta. Qué triste es que el amor de muchos se enfríe como consecuencia del aumento de la maldad. Entonces viene el Señor en este versículo y nos dice, estamos en Santiago 5:8. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, hay algo que tengo que empezar a prestar atención, amados míos. Yo quiero saber cómo se fortalece el corazón, porque si no, por ejemplo, lo que les decía recién, el aumento de la maldad va a hacer que comience a enfriarme. Voy a empezar a decir, pero ¿cómo puede ser? Si al final yo hago las cosas bien, trato de poner en práctica lo que me dicen, estoy haciendo lo que Dios me dice que tengo que hacer y parece que todo me va mal. Pastores incluso que a veces uno está en contacto y de repente capaz que piensan, yo estoy predicando la sana doctrina, estoy predicando lo que dice la Biblia, estoy predicando correctamente y no viene nadie. Y hay algunos que andan predicando cualquier cosa y encima tienen la iglesia llena de gente. ¿Cómo puede ser? Eso le pasaba a un salmista llamado Asaf en el Salmo 73. Él dice, casi deslizan mis pies viendo cómo eran prosperados los impíos. Entonces quizá alguno puede decir o pensar, pero ¿y será verdad esto? Me están hablando de que es así, de que tengo que caminar así, que el tiempo de la venida se acerca. ¿Será así? Porque a mí cada vez me va peor. Quiero decirte algo, sí que la venida del Señor está cerca. Te digo más. Dice la Biblia que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cielo, tierra pasarán, pero yo te aseguro que las palabras del Señor no pasarán jamás. Es verdad y se cumple. Ahora el tema es este, mis amados. Mirá. Fortaleced el corazón. Tengo ganas de decirte que le digas al de al lado, che, fortalece el corazón. Ahora, ese que le dijeron fortalecer el corazón, te dijeron, te preguntaron, te dijeron que fortalezcas el corazón. Bueno, decile, ¿cómo hago? ¿Qué te dijo?
¿Cómo me gustaría saber qué contestó cada uno? Porque les digo algo, amado. Esto no se trata de que yo te diga, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer lo de más allá, tenés que ponerte un pantalón como el mío. Mire, yo me imagino lo que habrán pensado. Encima se ríen de mí. Yo no quiero mandar a nadie al frente, pero aquí está la responsable. Desde que entré, hermano, que hasta que llegué abajo, que ya hasta me dijeron, hoy va a predicar del vino de la cena, ya no falta más nada que me digan. Pero el tema es este, no se trata de que yo te diga lo que tenés que hacer y no te diga cómo. Porque a veces los predicadores corremos ese riesgo o podemos caer en ese error de decir lo que hay que hacer, porque dice la Biblia, pero no darte las herramientas o no decir cómo. Entonces, quiero mostrarte algunas maneras. ¿Cuántos quieren fortalecer su corazón? Bueno, para los que realmente quieren fortalecer el corazón, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios algunos versículos que nos van a ayudar a fortalecer el corazón. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 9 vamos a leer. Vamos a buscarlo aquí. Dice así, mira: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Mantengámonos acá un instante. Aquí dice una de las maneras que tenemos para afirmar nuestro corazón. Aquí viene hablando justamente de no poner la atención o no juzgar al que come por lo que come y al que no come por lo que no come. No se trata de eso. Ahora, en un viaje que estábamos con mi esposa en un lugar, sintonizaba una radio que tenía muy buena música, cada tanto pasaban versículos de la palabra, una muy buena radio, hasta que un día comencé a oír un estudio que pasaron en esa radio y sinceramente no tengo nada contra esos hermanos, pero no comparto nada lo que ellos decían en ese estudio, porque tiene mucho que ver con esto. Ahora, para no desviarme del tema, quiero mostrarles cómo se afirma el corazón. Aquí justamente nos da una clave. Dice afirmar el corazón con la gracia. Estos días estuvimos hablando de la gracia y de la gracia de Dios, y con mi esposa hablábamos de la gracia de Dios, y realmente debemos ser agradecidos porque somos agraciados, porque la gracia de Dios nos alcanzó. Y es la gracia de Dios. Y yo le decía, ante eso, es pura gracia de Dios. Pero entiendo que hay cosas que nosotros sí podemos hacer. Es decir, la gracia de Dios ya se ha derramado sobre nosotros. Pero tenemos elementos para activar o para hacer que esa gracia fluya Mire, a mí me venía, mientras leía este versículo, me venía la historia de una mujer, que ahora la vamos a mencionar. Pero la Biblia dice que Dios da gracia a ¿quiénes? Es decir, al que se exalta, ¿qué hace Dios? Lo humilla. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Y el contexto de ese pasaje dice que Dios da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Entonces yo entiendo que hay una característica que nosotros debemos activar y que tiene que ver con ser humildes. Ser humildes delante de Dios, ser humildes para buscar a Dios. Y yo creo que si estamos aquí, mis amados, es porque un grado de humildad tenés. Yo les decía que en la Biblia aparece una mujer que habla con su suegra y le dice: te ruego que me dejes ir al campo para recoger espigas en el campo del varón
a los ojos del cual halle gracia, esta mujer llamada Ruth. Creo que esto está en Ruth capítulo 2, versículo 2. Pero lo interesante es que ella dice: quiero ir a recoger espigas donde halle gracia, yo ahí voy a recoger espigas. Pero ella fue con una actitud especial. La historia de Ruth es una historia impresionante. ¿Saben que recoger espigas tiene que ver cómo se recogen las espigas? Hay que agacharse. Es un símbolo, es una figura de humillarse. Yo me imagino a Ruth llegando al campo de este varón llamado Booz. No estaba él, pero lo habrá atendido el jefe de los segadores, quizá. ¿Eso es Ruth 2:2? Mira, te ruego que me dejes, dice, ir, ponémelo, ahí está. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Es decir, Ruth fue. Yo imagino que habrá tocado el timbre en algún campo, habrá golpeado ahí la tranquera, y tal vez la sale a recibir el jefe de los segadores y le dice: ¿qué está buscando? Y tal vez ella dijo: yo le ruego que me deje recoger espigas detrás de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Porque en ese tiempo había una ley, incluso los que recogían espigas eran los que estaban en esa condición. Quizá el otro del otro lado le dice: ¿cuál es tu nombre? Ruth. ¿Y de dónde sos? De Moab. Extranjera. ¿Y tu marido? Soy viuda. ¿Tenés dinero? No, soy pobre. ¿Tus padres? Soy huérfana. Le habrá dicho: vos entrás en todas las categorías, entrás en las 4, sí. Andate a empezar a recoger espigas. Porque realmente la situación de ella era entre paréntesis, esta mujer entró de esta manera. Pero sabes que un día llega Booz al campo. Y me imagino que le pregunta, en realidad lo dice la Biblia, le pregunta al jefe de los segadores: ¿quién es esa muchacha que está allí recogiendo, juntando espigas, agachada? Y él le dice: esa mujer es extranjera, viuda, huérfana, pobre, pero desde que llegó no ha dejado de recoger y juntar espigas, y ha estado humillada. ¿Para qué? Para obtener eso que ella está buscando. ¿Y sabes lo que dijo Booz? Tráiganla que venga a comer a mi mesa. Y esta mujer que entró en esa condición se constituyó la dueña del campo. Es decir, una mujer que se humilló. Y hay una realidad: al que se humilla, Dios lo exalta. Yo creo que esta es una virtud que nosotros necesitamos desarrollar, si es que, como hablábamos antes, quieren afirmar sus corazones. Porque la manera que me enseña la Biblia en el pasaje que leíamos en Hebreos de afirmar el corazón es a través de la gracia de Dios. Hace unos meses fuimos a inaugurar una iglesia, un lugar, y en esa reunión el pastor a la cual fuimos a inaugurar la iglesia había invitado a muchos pastores, y fue una fiesta allí en el Partido de la Costa. Inauguramos la iglesia, pero después de la reunión se me acerca uno de los pastores y me empezó a hacer una serie de preguntas, y me preguntaba que esto, que lo otro. Y yo entiendo que es bueno preguntar, más en tiempos donde en la viña del Señor se ve de todo, hermano. Pero este pastor ya se estaba poniendo un poco como cargoso. Y entonces yo le respondía, hasta que en un momento se acerca uno de los pastores que estaba con nosotros y le dice: mire, el hermano, hablaba de mí, dice: la iglesia que pastorea, medio me agrandé ahí cuando el hermano, porque le empezó a decir: los hermanos, aunque nieve, llueva, haya viento, van igual. Sonría, porque era de usted que estaba hablando el hermano. Llegan temprano, le decía el pastor, está siempre lleno. Yo ya me empezó a dar vergüenza, hermano. Claro, me empecé a...
Pero entonces, mientras estábamos así, uno de los pastores que estaba con él dice, y usted me pregunta a mí, ¿a qué atribuye eso? Y yo podría haber dado un montón de explicaciones. La verdad no me vino ninguna, hermano. Lo único que atiné a decirle es pura gracia de Dios. Y en ese momento yo sentí como que, no sé qué, hermano, pero no lo tengo claro, pero algo bajó. Me embargó como un manto de gracia de Dios, que es más, el hermano, no que me atacaba, pues no es que me atacaba, pero que ya estaba preguntando, también, como que se transformó. Es más, me invitó a cenar y hasta me invitó a predicar a su iglesia. No pude, pues me tenía que volver. Pero algo descendió, hermanos, algo descendió. ¿Y por qué te digo esto? Porque quizá alguien dice, bueno, pero yo para afirmar mi corazón, para estar tranquilo, para que me vaya bien, en realidad lo que yo quiero, hermano, es que me aumenten el sueldo. O alguien quizá dice, yo lo que quiero es que me den una semana más de vacaciones. Bueno, hay cosas que pueden ayudar, hay cosas que son buenas y yo te bendigo y quiero lo mejor de Dios para tu vida. Pero yo siento que en realidad, si queremos afirmar nuestro corazón, lo que necesitamos es que la gracia de papá se derrame sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pidamos la gracia de Dios. Papito, derrama más de tu gracia sobre mi vida. Necesitamos urgente la gracia de Dios y nuestros corazones se van a ir afirmando, se van a ir fortaleciendo. Déjeme que le muestre otro pasaje. Vamos a ver otro versículo. A ver, anoté algunos aquí Vamos mejor al segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Yo había anotado hay una Biblia que se llama, yo no sé si la tenés ahí, NC, Nácar Colunga. Fíjate si es una muy buena traducción. Y me gustaría leer este versículo en esa versión. Vamos a leerlo primero en Reina Valera y luego en esta otra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 6. Dice así: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Pero como aquí tengo la otra versión, también se lo voy a leer. Dice así: su corazón se fortaleció en los caminos del Señor, e hizo también desaparecer de Judá los excelsos, dice esta versión, y las aceras. Vamos a detenernos aquí. ¿Cómo se fortaleció entonces el corazón? ¿Dónde? En los caminos del Señor. Hemos hablado también tiempo atrás acerca de la importancia porque dice la Biblia en Isaías 55, no lo busquen, que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que los nuestros, y los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Y hay una realidad, amados. Yo no voy a poder caminar los caminos de Dios si no conozco los pensamientos de Dios. Porque no voy a conocer esos caminos. No hay manera. Entonces necesito conocer los pensamientos de Dios, y para conocer los pensamientos de Dios de alguna manera me tengo que ofrendar como sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12. Es decir, necesito tener mi tiempo con Dios, un tiempo con el Señor, pedirle, decirle: Señor, tú has prometido en la palabra que nos ibas a dar la mente de Cristo, que nosotros buscándote a ti íbamos a empezar a discernir tus pensamientos. Esto es como alguien que me diga: hermano, me voy a casar. Qué bueno, le digo. ¿Y qué tal es la persona? ¿La conoces? Sí, por foto. ¿Pero tiene una pinta de buena? Pero no la conoces o no lo conoces.
Entonces yo creo que necesitamos meternos con Dios, mis amados. ¿Por qué? Porque el corazón se fortalece andando en los caminos de Dios. Días atrás estaba hablando con un hermano que él siempre me mostró, estuvimos hablando como media hora abajo y me mostró un cuaderno todo anotado de versículos de las prédicas. Me sorprendí porque mientras él me iba mostrando, me decía que cuando llegaba a su casa él se metía a investigar y que lo que el Señor le daba y le estaba mostrando. Y yo decía, qué bendición lo que estás haciendo, porque estás buscando un hermano que yo sé que él anhela predicar, pero hasta ahora nunca predicó. Pero quizá va a llegar un día que el que tenga que dar un discipulado no llegue, o el pastor por algún motivo no pueda llegar porque, qué sé yo, están haciendo piquete ahí en el centro. Y uno está que no sabe por dónde agarrar y de repente a lo mejor llama por teléfono y habla con algún hermano. A ver, ¿quiénes están ahí preparaditos espiritualmente para predicar? Fulano, Mengano, Perencejo, y el Espíritu capaz que en ese momento recuerda, viene y dice, ¿y está Esculapio? Por poner un nombre, hermano. Uno capaz que le dice al anciano, andá y preguntale a Esculapio si está listo. Y llega el anciano y le dice, che, Esculapio, vos si tenés que compartir hoy, ¿cómo estás? Lo agarraron en su salsa. Esculapio recuerda que tiene como 10 temas preparados. ¿Cuál de ellos, Señor? Pero estuvo caminando o estuvo pensando en las cosas de Dios. Entonces, amados, necesitamos, y en estos tiempos tan especiales, caminar los caminos del Señor para que nuestro corazón se fortalezca. Tenemos tiempo para ver algunos más. ¿Quiere que le muestre algunos más? ¿Quiere que su corazón sea fortalecido? Yo creo que lo necesitamos, amados. Es que miren, si no fortalecemos el corazón andando en los caminos de Dios, cualquier cosa que se levante nos va a dar vuelta. Cualquier moda que aparezca, cualquier información que es de esas que mueven la estantería, aún en los noticieros. Es más, cualquier hermano que no tenga sus pensamientos en los pensamientos de Dios o que no esté caminando los caminos de Dios. Yo conozco un apóstol que conocía la palabra, pero si la conocía, hermano. Estarán pensando de quién va, de nombre. ¿Quiere nombre? Pedro. El Señor le llegó a decir, apártate delante de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, estás pensando como piensan los hombres y eso te lleva a caminar como caminan los hombres. Por eso, entre paréntesis, en Juan capítulo 21, versículo 8, búscamelo, porque Dios ahí le dice algo contundente. Le dice, cuando eras joven, hacías lo que querías, pero ahora va a llegar un momento donde vas a extender tus manos, otro te va a ceñir y Dios te va a meter en un callejón. Lo estoy parafraseando, esa es mi versión. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios no son los caminos que nos parecen a nosotros, mis amados. Y yo anhelo de todo corazón que te vaya de la mejor manera y que seas bendecido en todo, y lo vas a hacer en todo si te mantenés firme en el Señor. Pero quiero decirte que no siempre el camino que vos pensás que tenés por delante es el camino que Dios estableció para tu vida. Por eso dice Juan 21, no es 8, bueno, más abajo, cuando le dicen a Pedro, a ver si es el 18, 18. Versículo 18 le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Es decir, vas a caminar otros caminos que vos ni siquiera tenías pensado caminar. Entonces, cuidado, mis amados, porque aún dentro del cuerpo de Cristo, y no lo estoy diciendo esto con una mirada crítica, simplemente lo estoy diciendo de parte de Dios.
Puede haber hermanos a la manera de, es decir, hermanos humanistas, que es peligroso. Es decir, el hermano humanista es el que te va a decir, tené cuidado porque hay cosas que no tenés que hacer. Y vos le vas a decir, por ejemplo, que no vayas a la iglesia. Mirá que está anunciado lluvia y nieve, y vos sos medio de azúcar, te vas a disolver. Cualquier cosa va a decir el otro. ¿Pero por qué? Porque es alguien, mirá, el humanista no busca hacer la voluntad de Dios, sino que lo que busca es complacer a los hombres. Entonces es peligroso porque te va a hundir. Es decir, no te va a permitir pensar y caminar los caminos de Dios. Y eso va a hacer que tu corazón no se fortalezca. Pero nosotros somos de los que nos dejamos fortalecer el corazón de parte de Dios. Amén. Entonces, qué bueno, mis amados, que podamos caminar los caminos del Señor. Déjenme que les muestre rápidamente otro versículo, porque tengo anotados varios aquí. A ver. Por ejemplo, Salmo 10. Voy a buscar el versículo 17 en la Biblia de las Américas. Salmo 10, versículo 17. Mirá cómo dice esta versión. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás, ¿qué cosa? Tu oído. Pero ¿cómo dice la primera parte? Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. El deseo. Cuando uno tiene un deseo. Me estaba acordando cuando entré y me agarraron todos los hermanos ahí y me hablaban acerca de mi pantalón. Me quedó lo del pantalón, hermano. Ahora me voy a desquitar con ellos. Pero vienen y me empezaron a hablar y yo saludé a un par de diáconos, algunos que estaban ahí, y les digo, ustedes hablan de mi pantalón y ustedes ¿olieron el perfume que tienen? Lo dije, ¿no? Imagínate que vos saludás al hermano que está allí en la puerta y decís, qué buena fragancia, cómo me gustaría tener esa loción. Después le vamos a preguntar al hermano qué loción es. De repente un día te golpean la puerta y aparece el hermano, ¿a quién puede aparecer? Carolimpio. Aparece Carolimpio y te dice, mira, esto es para vos. Y vos decís, ¿qué es esto? A ver, dígame una marca de un perfume. Vinagre, ¿no? Bueno, alguno de los que mencionaron por ahí. Porque el Señor dice que oye el deseo de los humildes. Y si alguien es humilde, a lo mejor vos tenías eso en tu corazón, Carolimpio te golpea, aparece con el perfume y el otro, capaz que primero medio se ofende, como diciendo, ¿qué me estás insinuando? ¿Que tengo mal olor? No, el tema, mis amados, es este. En realidad aquí dice cuál es el deseo. Sonría que Jesús lo ama, lo veo muy serio hoy. Pero ¿sabés cuál es el deseo del corazón? Dice, oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. ¿Cuál es el deseo de los humildes? Acá mismo lo dice. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. El deseo del humilde es ser fortalecido en su corazón. Y el Señor lo hace. Mirá, donde hay un humilde, yo creo que todos, algunos en un mayor grado, otros en un menor grado, pero seguramente hay algo que tiene que ver con el orgullo en cada uno. En alguien puede ser un porcentaje mayor. Dígame un porcentaje. ¿Qué porcentaje puede ser? 80. Bueno, supongamos que alguien tiene un 80% de orgullo, pero tiene un 20% de humildad.
vamos todavía. Y viene Dios y dice, yo voy a derramar mi gracia sobre este orgulloso, digo sobre este humilde, porque tiene algo de humildad y yo le voy a complacer el deseo. Y Dios lo hace, pero tenemos que desarrollar, mis amados, como hablábamos antes, un corazón humilde. ¿Por qué? Porque de esa manera, en realidad, cuando nosotros mostramos una actitud de humildad, Dios lo que hace es fortalecer nuestro corazón y concedernos los deseos. Ahora, sigamos avanzando. Acompáñenme a Hebreos. Vamos a leer... En realidad vamos a Salmo. Primero le quiero mostrar un salmo que tengo anotado aquí. Salmo 31. A ver, déjenme buscar el versículo. Versículo 24. Salmo 31, 24. Mirá cómo dice este versículo. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Cuántos esperan en el Señor sinceramente aquí? Bueno, el Señor nos vuelve a decir aquí que nos esforcemos. Los que esperamos en Dios debemos esforzarnos, y dice, y tome aliento vuestro corazón. Ahora el tema es esforzarnos en qué. Saben que hay cosas para las cuales nos tenemos que esforzar. ¿Cuáles serán esas cosas o algunas cosas en las que nos tenemos que esforzar? Por ejemplo, una dice esforzados para entrar por la puerta estrecha. Otra en Hebreos, creo que es Hebreos 4:11, dice esforzados para entrar en el reposo del Señor. Es decir, hay dimensiones a las cuales nos tenemos que esforzar para entrar. ¿Cuántos quieren verdaderamente entrar en el reposo de Dios? Eso es algo glorioso. Pero hay que esforzarse. A ver, ¿cómo sería para ustedes entrar en el... A ver, ayúdenme un poquito. ¿Cómo sería esforzarnos para entrar en el reposo de Dios? Como dice Hebreos 11:4 o 4:11. Supongamos un ejemplo que me está viniendo. Un hermano tiene un negocio. Tiene un negocio, está trabajando bien, trabaja bien, cada vez más gente. Aquí veo algunos, quizá un taxi, un remis. Él es el dueño y ve que cada vez le está yendo mejor y no para. Y de repente al hermano lo involucran lo ungen de diácono o lo ponen en la alabanza. El hermano estaba trabajando muy bien. Pero ahora, si él empieza a involucrarse, por ejemplo, en la alabanza, él sabe que va a tener que venir a una determinada hora. Y por más que tenga el negocio lleno o que lo estén llamando por el aparatito ¿cómo es? Radio mensaje, el radio llamado, él ya sabe que hay un horario. Es decir, se va a tener que esforzar porque tiene que llegar, porque Dios le está dando privilegio. Mire, el otro día me pasó algo interesante con un hermano, un muy lindo hermano. Este hermano tiene temor de Dios. Yo hacía tiempo que no lo veía. Y cuando me encuentro, le digo, che, ¿qué pasa? Que hace rato que no te veo. Dice, no, lo que pasa que en realidad estoy trabajando, y me contó algunas changas que había agarrado. Me dice, y no me da el tiempo. Digo, ¿cómo no te da el tiempo? Me dice, no, y no tengo tiempo. Le digo, bueno, trata de hacer un esfuerzo, voy a estar orando. El tema es que lo saludo y cuando me voy me dice, esperen, en realidad le tengo que decir algo, me dice. Sí, agarré varios trabajos. Él tiene un buen trabajo y su esposa también trabaja. Pero él agarró, se comprometió a hacer otros trabajos y me dice, no solo esos trabajos que tomé no me dan paz, sino que
así como me entra la plata, así se me va. Cada vez me rinde menos. Me dice, tengo más trabajo, gano más y me rinde menos. Y yo estoy recordando ahora porque tiene que ver con esto, es decir, no entró en el reposo. No pudo entrar en el reposo que Dios tenía para él. Y yo conozco hermanos aquí. Hay hermanos, mire, yo no quiero dar el nombre, pero hay varios hermanos que me han dicho que les ofrecieron incluso más en su trabajo para estar todos los días, para cumplir horarios de más, y lo que le ofrecían era muy buen dinero. Y me decían, para no dar nombres, mire, casi se me escapa, lo iba a dar, delante de Dios lo digo, y me voy a mantener firme. Pero el hermano me dice, me di cuenta que hasta me estaban sacando el tiempo para servir al Señor. Entonces le dije no, y el jefe me dijo, pero mira que te ofrezco tanto. No, mire, no puedo. Yo creo que el hermano se habrá acordado, creo que es Proverbio 17:1. Dice, más vale un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de mercadería. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que procurar y esforzarnos para entrar en el reposo de Dios, mis amados. Necesitamos entrar en ese reposo. Debemos esforzarnos para entrar en el reposo de Dios. Quizá haya, como me pasó la otra vez también hablando con una mamá, ya hace varios meses de esto. Ella me decía, estaba muy preocupada, porque me decía, desde chico que a mi hijo le enseñé a orar, le enseñé la Biblia, lo instruí en las cosas de Dios y ahora está mal. Ella me decía, está para atrás, me decía. Le digo, pero vos tomaste tiempo con él. Me dice, sí. Le digo, bueno, mira, vos hiciste lo posible. Hay una parte, lo imposible lo hace Dios, lo posible lo hacemos nosotros. Si vos hiciste eso, ahora vamos a hacer lo siguiente. Llegá delante de Dios y decirle, Señor, tú sabes lo que yo hice. Yo me encargué de instruirlo, de enseñarle, darle amor, así que ahora lo entrego en tus manos. Tu palabra dice, instruye al niño en tu camino y cuando fuere grande, cuando fuere viejo no se apartará de él. En realidad yo creo que ese versículo habría que estudiarlo, porque dice, instruye al niño en su camino y ¿cuándo no se apartará? O sea que en el medio a veces... En el medio hay momentos donde, y yo sé que algunos de ustedes están pensando, ¿cómo puede ser si mi hijo esto, mi hija? Bueno, yo te aseguro, por lo menos yo le creo a las promesas de Dios. Va a llegar un momento, bueno, le termino la historia de esta mamá. Viene, después de que hicimos eso, porque oramos en esa dirección, ella dijo, Señor, yo hice lo posible, lo que está a mi alcance, lo imposible te lo dejo a ti. Y viene aproximadamente al mes y me dice, tengo que contarle una noticia. Le digo, ¿qué? ¿Se acuerda a mi hijo que le conté? Le digo, sí. Me dice, el fin de semana me preguntó a qué hora empezaba la reunión porque quería venir conmigo. Le digo, gloria a Dios. Me dice, no solo eso, él estudió música y se quiere involucrar en la alabanza porque quiere servir a Dios, dice. Yo le dije, gloria a Dios. Dios es fiel y Dios cumple. Todos tus hijos, dice la Biblia, serán instruidos y enseñados por Dios. Yo le creo a Dios. Entonces, si vos estuviste preparándolo o si tenés en tu corazón instruir a tu hijo en las cosas de Dios, quiero decirte algo. Yo ya voy a ir terminando, pero hay promesa de Dios, mis amados. Hay papá, mamá, que tal vez estás diciendo, pero si yo voy a la iglesia, oro, ofrendo, diezmo, hago lo que me dice la palabra, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto con mi hijo? ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto con mi hija? Quiero decirte algo. Es tiempo de entrar en el reposo de Dios. Hay cosas que humanamente no las vamos a poder manejar. Es como que se nos escapan de las manos. Pero si logramos entrar en ese reposo de Dios, va a llegar un momento en que Dios, eso que vos instruiste, eso que le oraste a tu hijo, a tu hija, ese versículo que le repetías, en algún momento se le va a hacer rema.
Se le va a hacer rema y él no va a aguantar más, ella no va a aguantar más y va a caer rendido a los pies de Cristo. Yo le creo al Señor, amado. Es palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Pero entonces debemos, como decía este salmo que leíamos, mire, yo ya termino. El salmo, ¿cuál era? 31:24. Dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Tengo algunos versículos más para leerle, pero yo creo, mire, simplemente le leo, por ejemplo, el Salmo 104:15. La Biblia de las Américas dice: y vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Vamos a dejar aquí. Aquí en realidad habla de alimento físico, pero también se refiere al alimento espiritual. Yo creo que Dios en su gracia nos da, cada vez que nos reunimos, un alimento fresco, un alimento espiritual, que es lo que fortalece nuestro corazón. El alimento, ¿sabes qué? El alimento de la palabra de Dios. Es ese alimento que te va a permitir estar firme. Aún en los tiempos donde la influencia que te rodea es como que te quiere subyugar, te quiere oprimir, te tira para abajo. Pero si vos tenés la palabra de Dios fresca, si vos tenés la bendita palabra espiritual, es decir, la palabra que Dios nos da a través de la Biblia, eso te va a fortalecer, como hacía el Señor Jesucristo. El diablo te va a molestar, porque ese no va a dejar de molestar, pero es real que vos vas a tener espada. Entonces él va a venir y te va a querer marcar la Z del zorro. Y vos le vas a marcar la L del león de la tribu de Judá. Él va a venir y te va a sorprender con algo. Quizá te va a decir, a ver, decile, como le dijo el Señor, ya que tenés hambre y eres el Hijo de Dios, decile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero vos, que vas a haber recibido alimento espiritual, le vas a decir: te digo algo, diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, es la que ha llenado mi vida, es la que me mantiene firme. Así que en el nombre de Jesús te mandás a mudar, pero vas a tener alimento para contrarrestar eso. Amados, yo siento que necesitamos en este tiempo fortalecer nuestro corazón. Y Dios nos está dando las armas, nos da las herramientas, nos da los instrumentos. Yo voy a dejar aquí, el tiempo ha avanzado, pero sí quiero hacer una oración. Son tiempos, yo creo que son tiempos especiales. Comenzamos, el primer versículo que leímos decía que en tanto que ese día se acerca, erguíos, levantad vuestras cabezas. Todo eso tiene que ver con afirmen sus corazones, fortalezcan sus corazones, para que nada ni nadie los mueva, para que nadie te haga retroceder, para que ningún lazo te haga caer y te quedes derribado en el desierto, como le pasó al pueblo. Dios quiere, como se ministró hoy en el tiempo de las ofrendas, que avancemos y avancemos. Y en el nombre del Señor vamos a avanzar. Yo quiero orar. Aquellos que puedan ponerse de pie, les voy a pedir por favor que se levanten de sus asientos, porque quiero hacer una oración. Necesitamos la gracia de Dios. Yo creo que Dios quiere enviar su gracia, derramar su gracia. Y vimos hoy que al que se humilla, Dios lo exalta. Dios derrama gracia sobre los humildes. Necesitamos que nuestros corazones se fortalezcan a través de la gracia de Dios. Cerrá tus ojos allí donde estás. Padre amado, Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada, Señor. Gracias porque tú nos estás
ayudando en estos tiempos en los que estamos viviendo, tiempos especiales. Nos sentimos privilegiados de vivir en estos tiempos, Señor. Pero también sabemos que son tiempos muy especiales, muy delicados. Dice tu palabra, Señor, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Señor, tú en este tiempo estás derramando un espíritu de gracia y de oración para que podamos fortalecer nuestros corazones, para que podamos estar firmes aún delante de toda acechanza que se levante contra nuestras vidas. Yo te doy gracias por cada hermana y cada hermano en el nombre de Jesús. Los bendigo, Señor. Tú sabes cada lucha que están atravesando. Tú sabes, Señor, todas los dardos que les envían. Tú conoces, Señor, cuántos lazos permanentemente están tendiendo a sus pies. Pero Señor, si tu gracia nos alcanza, tú desmenuzas todo lazo, todo engaño, toda trampa. En el nombre de Jesús yo te ruego, mi Dios, que seas derramando esa gracia sobre nosotros para fortalecer nuestros corazones, para que se afirmen nuestros corazones. En tiempos donde muchos, Señor, están con sus rostros desanimados, sus cabezas bajas, cabizbajos, Señor, desanimados. Tú nos pides que en tanto que tu día se acerca, caminemos erguidos, levantemos nuestras cabezas, y en tu nombre lo podemos hacer, Señor. En tu nombre lo hacemos. En tu nombre nos recomponemos, nos levantamos, cobramos aliento, nos animamos en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras cabezas para poder mirarte y contemplarte a ti, y para declarar: soy un hijo, soy una hija de Dios. Oh bendito Señor, yo te ruego que seas auxiliando a mis hermanos a proseguir a la meta, Señor, a esa meta que tú has establecido para nosotros. Yo los bendigo, bendigo a cada varón, bendigo a cada mujer, Señor. Seas afirmando, Señor, sus brazos en el nombre de Jesús. Y sin ninguna duda que si estás allí sintonizando, si estás del otro lado, es porque Dios te está hablando como nos está hablando a nosotros. Y considero que en estos tiempos, que son tiempos tan especiales para aquellos que tenemos temor de Dios, para aquellos que decidimos aferrarnos a Dios, que entendemos que somos necesitados de Dios, qué importante es fortalecer nuestro corazón. Por algo el Señor nos dice: por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, más allá de los ahorros o de las cosas que estés previendo, que estés guardando, qué importante es guardar tu corazón, qué importante es afirmar tu corazón, qué importante es fortalecer tu corazón. ¿Por qué? Porque como también dice la Biblia, afirmen sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Y son tiempos donde muchas cosas, sucesos van a suceder. Sucesos que para la gente que está alejada de Dios son tiempos delicados, son tiempos difíciles. Pero para nosotros, los hijos de Dios, son tiempos bien especiales e irrepetibles. Claro, necesitamos afirmar nuestro corazón. Porque entre otras cosas, una de las cosas que va a suceder es que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y van a comenzar a dudar, van a comenzar a desanimarse. Por eso también el Señor nos dice allí en Lucas capítulo 21, que en tanto que el día del Señor se acerca, nosotros debemos erguirnos y levantar nuestras cabezas.
¿Cómo lo podemos hacer? Afirmando nuestro corazón en las cosas de Dios. Esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde aquí te enviamos la más rica bendición de parte de Dios para tu vida. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Necesitas reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Con el apóstol Fabián Rottenberg.